en medio de un aviso naranja por lluvias, hemos traído esta semana al foco del TIME un tema que está a la orden del día. Desde incendios, inundaciones o volcanes, la isla está expuesta a muchos riesgos. Y por eso lo hemos querido tratar esta semana con dos técnicos. Que no sé yo si le vas a quitar mucho, que tú sabes, ¿no? Porque por lo menos lo vamos a intentar y... Los políticos son más valientes a la hora grave. Tampoco, hombre, saben mucho menos, pero son más valientes. Pero los técnicos se guardan. Se guardan muchas cosas, pero... Porque saben además de lo que significa, ¿no? ciertas cuestiones. Pero por lo menos vamos a intentar que nos digan lo máximo posible. Son técnicos además bastante conocidos en La Palma porque han estado en muchísimas situaciones de alerta. A mí lo que me preocupa, Marta, que has nombrado las tres, y las tres las hemos tenido prácticamente en pocos años. O sea, prácticamente en unos años hemos tenido las tres. Y también trataremos algunos riesgos que podemos tener en los próximos años y a los que también estamos expuestos. Bueno, un programa educativo hoy. Vamos a enseñar a la gente que hay cosas que hay que tener en cuenta. Sabemos todos que hay muchas cosas en La Palma que pueden pasar. Vamos y que podemos aprender. Bueno, saludamos a Eric Hernández, que es el coordinador de actividades de ERIFE, ingeniero de forestal además, ¿no, Eric? Si no me equivoco, desde hace 10 años, ¿no? Trabajando con la isla de La Palma, y Paco Prieto, que es conocido también por todos en nuestra isla, como jefe de servicios medio ambiente del Cabildo de La Palma. A ver, por etapas, Paco, ¿no? Ha sido en tiempo... Jefe de sección de montes y luego en 2 etapas jefe de servicio. Bueno, como ven los espectadores, hay un salto generacional entre ambos. Yo digo que están ambos locos, ¿no? Pero porque les estoy diciendo que voy a empezar preguntándoles por qué esta profesión, porque se habían dedicado a otra cosa como muchos otros, ¿no? Pero siempre hay gente que bueno, está por salvarnos y por ayudarnos, pero están en riesgo constantemente, ¿no? A cada uno a su manera, ¿no? Uno ahora más en despachos, me decía Paco. Estuviste un tiempo también sobre el territorio, Paco, ¿no? Sí, bueno, ahora con la normativa que hay actualmente, cada vez más normativa, sí es por desgracia lleva mucho informe, mucho tiempo de despacho, pero luego cuando hay emergencias evidentemente tenemos que abandonar el despacho y salir a campo. Hay otros riesgos que son los de la responsabilidad institucional, política y todas estas cosas, ¿no? El trámite habitual de conseguir cosas. Para conseguir cualquier cosa, pues siempre hay que hacer los informes y tal. Es un paso previo, digamos, a luego llevar las actuaciones a cabo. Y nunca mejor dicho, en el foco, ¿no? Porque está, me imagino... En fin, al final tomas decisiones tú y de tus decisiones dependen, pues, muchas operativas, ¿no? En el servicio, junto con los técnicos, pues es donde se toman decisiones de organización y donde se hacen todos los trámites, pues para conseguir más personal o material o cualquier tipo de... Y Eric, que bueno, ya sí es más de tanto que acaba de llegar de Valencia, ¿verdad, Eric? Sí, hace apenas unos días. Ha estado 8 días, me decías. Sí, estuvimos 8 días desplegados allá. Luchando con la Dana, en fin. No sé si preguntarte lo que te encontraste, porque todos hemos visto las televisiones y lo que ha habido, pero vivirlo ahí, en el barro, vivir lo que se ha vivido, me imagino que ha sido duro, ¿no? Es complicado, sí. Y bueno, sensaciones porque tú vienes de luchar con un volcán, de luchar contra un incendio y ahora de luchar contra una inundación a esos niveles, ¿no? Mucho más grandes, evidentemente, que lo que ha pasado aquí, por lo menos territorialmente hablando, ¿no? Sí, la verdad que en los últimos años he pasado por, creo que ya todas las emergencias que podía pasar. Me queda un huracán o algo así, pero de resto... En 32 años que tienes, Eric. Sí, 32 años. Y has pasado ya por casi todo lo que... Nos falta un riesgo químico y un huracán. Quizás para empezar, el tema de si ya la administración tiene demasiada burocracia y esa burocracia impide hacer muchas cosas. Como tú dices, pasas cada vez más tiempo en los despachos. Con las situaciones que ocurren ya no aquí, sino a nivel nacional, cada vez hay más normativa regulatoria, que me parece bien, pero eso lleva aparejado el hacer muchísimos más trámites para hacer compras, por ejemplo, un trámite más complicado que antiguamente, porque hay que respetar la ley de contratos del Estado, que requiere hacer una serie de pasos bastante meticulosos, con una serie de informes, y eso nos ralentiza un poco la agilidad
en un momento dado, pues, por ejemplo, conseguir materiales adecuados, que se está haciendo, pero se tarda más. O sea, a veces contraproducente. Sí, pero hay que entender que con los tiempos actuales, donde temas de corrupción y tal, pues evidentemente tiene que haber cada vez más leyes que lo regulen y estar todo más controlado. Entonces necesitamos pues, cumplir una serie de trámites para garantizar que el dinero público se destine a donde se tiene que destinar. En toda esta etapa que tú llevas, Paco, al frente de la administración, ¿has notado que el político cada vez se pone más tenso cada vez que hay una situación de riesgo? Porque hemos visto, vamos a Valencia, ¿no? O sea, el foco hacia los políticos es tremendo. O sea, cuando hay un error, automáticamente hay una crítica en la calle voraz, ¿no? Bueno. ¿Lo notan ustedes, los técnicos, que el político le cuesta decidir o pone más en tu mano, bueno, Paco, lo que tú digas? Y no, yo entiendo que esto se está quizá entrando en un bucle que no sé a dónde nos va a llegar, porque es que lo estamos viviendo casi todos los años. Hay que declarar una alerta porque hay una situación extraordinaria, ya sea por incendios forestales o por tormentas y tal. Se declara la alerta y luego puede o no puede llover o puede o no puede haber un incendio. Entonces, bueno, a veces, en ciertos casos, a la población es difícil que vea eso. Por ejemplo, esta mañana estábamos en alerta naranja y en Santa Cruz toda la mañana hizo sol. Pero que ahí tenemos la caldera de fondo. Estamos grabando en alerta naranja ahora mismo sí. Y ven el paisaje, ¿no? O sea, el sol que está viendo y la luz, la luminosidad que tiene en la isla ahora mismo. De repente esta tarde igual cambia esto, ¿no? Y ya sabes. Sí, de hecho ya la propia alerta dijo que iban a ser zonas muy puntuales, que puede ocurrir, puede afectar a una población o puede ocurrir en el mar. Esta mañana contaba cuando me levantaba que en el mar, en el fondo hacia el Teide, se veía que estaba descargando una nube, no sé cuántos litros serían, pero sí que probablemente llegase a los umbrales que estaban marcados. Ahora te pregunto cómo toleras tú las redes sociales. Estas cosas que pasan, ¿no? De estar constantemente juzgado, todo el mundo, todos somos entrenadores de fútbol y al final también sabemos emergencias, ¿no? Pero Eric sí, yo que la juventud igual sí ha convivido más con redes sociales. Eric, ¿cómo llevan ustedes el ver cómo la gente constantemente opina de vuestro trabajo, de lo que pasa, de cómo estáis? Aunque más bien quizás no se enfocan hacia el trabajo tú, sino de cómo se está dando la situación en torno a lo que van defendiendo. Pues vivimos en un mundo de información, estamos en la era tecnológica y es una paradoja, pero hay una desinformación muy grande. Tenemos mucha información, pero creo que nuestra población civil no tiene capacidad de asimilar la información que le damos, básicamente por un déficit en la educación que tienen. El personal civil no tiene conciencia del riesgo, no lo hemos educado y por tanto toda esa información que le estamos dando desde los medios de comunicación muchas veces no tienen capacidad de asimilarla y eso es complicado para nosotros. Me imagino que Marta, con el tema de las redes, hay un mundo por descubrir, ¿no? Con el tema de la emergencia, ¿eh? Sí, justo también por llevar un poco al terreno y ir un poco a algo en concreto. Eric, en tu caso, que estuviste ahora en Valencia y viviste la Dana de cerca, a mí me gustaría saber cómo trasladarías tú a La Palma lo que viviste allí, qué podemos aprender, qué riesgos ves que a lo mejor también puede haber aquí que podamos de alguna manera prevenir. Básicamente, educación en los niveles más básicos de estudio. Es difícil que nosotros eduquemos a nuestros hijos en conciencia del riesgo cuando nosotros no tenemos esa educación. Tenemos que empezar con nuestros hijos, empezar a educarlos, que sean conscientes de dónde vivimos, del territorio insular, de que estamos expuestos a incendios forestales, a riesgos volcánicos, a danas, o en los próximos años a afecciones cálidas muy severas que nos lleven semanas de sequía o incluso de problemas de abastecimiento de agua. Entonces hay que empezar con esos niños, a educarlos para de cara al futuro ellos puedan educar a sus propios hijos como deberíamos hacer nosotros ahora, cosa que no podemos. En Canarias incluso más, ¿no? Porque me da la sensación como que no conocemos exactamente los riesgos que tienen nuestro territorio, que en el caso de Canarias pues estamos expuestos tanto volcanes como incendios prácticamente todos los años, como inundaciones que puede haber también y ya los riesgos que tú mencionabas antes, que esperemos no tener que vivirlos nunca. Pero en Canarias nos falta conocer más nuestro territorio, ¿verdad?
Sí, nos falta conocer el territorio y eso queda en manos de la administración y en este caso de ustedes, de los medios de comunicación, en dar a conocer las labores que se realizan desde la parte técnica, que estamos ahí encerrados en despachos, que no se conoce un poquito, y que el ciudadano sea consciente de qué riesgos conlleva una alerta, por qué se declara y la incertidumbre que tienen algunas cosas y por qué se adoptan esas medidas. ¿Cuál es tu prioridad, Eric, cuando te ves en el territorio? En un caso como la Dana de Valencia. Cuando llegaste allí, ¿cuál era la prioridad? Mi prioridad es analizar los puntos fuertes que tenemos nosotros y los puntos débiles de la emergencia y aportar lo máximo posible dentro de ella. Pero no hay, o sea, me imagino que hay situaciones en las que tendrás que elegir, ¿no? O te has visto obligado a elegir. Sí, en este caso el Gobierno de Valencia fue bastante claro, nos dio misiones concretas, nos asigna un sector de trabajo y dentro de ese sector nos tocan diferentes misiones, búsqueda y rescate de personas con y sin vida, achiques de agua de locales, de casas también o centros comerciales, y luego ir restableciendo poco a poco los servicios básicos para que la vida poco a poco empiece a volver a la normalidad. ¿Y ibas notando cómo iba creciendo la tensión social en la zona? O sea, hemos visto imágenes, hablando ahora de temas de redes, del impacto mediático y social que tienen este tipo de situaciones de riesgo cada vez más. ¿Notaste cómo la tensión fue creciendo según pasaban los días y estaban ustedes allí trabajando, intentando hacer lo posible? Todas las emergencias en su inicio son un caos y es complicado y la población le cuesta asimilar ciertas cosas que van sucediendo, pero poco a poco van recuperando la normalidad, la gente empieza un poco a ser consciente de lo que es a su alrededor cuando ya pasan varios días y se ponen un poco más de la mano de los profesionales que al fin y al cabo van a ayudar. Y se dejan ayudar y colaboran. O sea, no ha habido ninguna reacción, por ejemplo, contra equipos de actuación de riesgo como la que hubo a nivel político, que hemos visto todos, ¿no? Que es muy conocida. Hay esa sensación de ansia y un poco de reproche, de oye, os echábamos en falta, ¿por qué no llegáis antes? Bueno, hay unas prioridades y dentro de la emergencia lo principal es recuperar las vías de comunicación, o sea, hay que acceder a los sitios, hay que restablecer los servicios básicos. Si no tenemos los servicios básicos garantizados, todo lo otro es secundario y una vez se restablecen esos servicios ya podemos empezar a llegar a casa por casa, que es lo complicado y es lo que a la población a veces le cuesta un poco más comprender. ¿Y cómo es que en La Palma, por ejemplo, ustedes que han vivido este proceso, ante lo que hemos visto en Valencia, por ejemplo, ¿creen ustedes que la gente reaccionó con bastante tranquilidad en el caso de La Palma en el volcán, ¿no? O sea, no vimos esos momentos de tensión, la gente fue bastante más apacible pese a 3 meses de tragedia, ¿no? de bastante duros, ¿no? En La Palma. ¿Entienden la diferencia de lo que pasó en La Palma a lo que ha pasado en Valencia? ¿Paco? Hombre, yo creo que son emergencias un poco diferentes. Tienen sus ciertas similitudes, pero bien es verdad que en Valencia quizá les llegase un poco más de repente. Bien es verdad que había un aviso rojo desde la mañana, pero quizá ocurrió eso, que en las zonas donde llegó las inundaciones no estaba lloviendo y no pensaban que les llegase de esa manera, porque estamos acostumbrados a que cuando hay inundaciones es en zonas donde está lloviendo, pero ahí les pilló pues algo parecido a lo que ocurrió aquí en el año 2001, creo que fue. Sí. Que llovió en la cumbre, pero en la parte baja hacía sol y pilló a 3 personas en el Barranco de las Angustias. Esas personas nunca se iban a imaginar que les iba a venir esa riada así de golpe. Bueno, con lo del volcán, estuvimos desde el día 11... ya se estuvo analizando la situación, la gente ya sabía que podía haber un volcán, surgió el volcán y quizá inicialmente las lavas iban más despacito y daban un poquito más de tiempo a reaccionar. Bien es verdad que la diferencia es que el volcán se llevó todo sin opción a recuperar nada y en Valencia, bueno, se llevó, pero tienen cierta oportunidad de volver a recuperarse. La gran diferencia puede ser las víctimas, ¿no? En este caso. Efectivamente, las víctimas por la rapidez de la situación de Valencia. Claro, en el caso de ambas ciudades, o sea, tanto en La Palma como en Valencia, cada vez que hacemos nosotros trabajos de prensa nos centramos en un hecho concreto, ¿no? En que hay una serie de mapas de riesgo que ustedes se empeñan en que nosotros, los ciudadanos, conozcamos. La pregunta que hacemos la hacemos al contrario.
lo conocen, o sea, las administraciones preparan los mapas de riesgo. La pregunta es si conocen los mapas de riesgo. O sea, porque es que luego en la misma administración se dan situaciones de urbanismo que al final no terminamos de entender, ¿no? Como una misma administración sitúa un mapa de riesgo de un volcán, de una inundación o de un incendio en un espacio, y cuando ves urbanísticamente la zona, es increíble cómo se ha desarrollado este espacio, ¿no? En muchos puntos. Por ejemplo, aquí en la isla de La Palma hay muchos de ellos. No sé si Eric, más joven, o Paco quiere meterse en el fregado y responder. A ver. Aquí yo también quiero dar un apunte para un poco darles pie a usted, que ustedes desarrollen. Y es que yo el otro día hablaba con Abel López, que es un catedrático de la Universidad de La Laguna, de la Cátedra de Riesgos, y él me cuenta que en Canarias los problemas que tenemos de inundaciones no están tan relacionados con los barrancos, con que se pueda desbordar un barranco, que es lo que podemos pensar, sino en cómo están planificadas nuestras ciudades, nuestras calles, cómo discurre el agua por las calles cuando llueve, que actúan como barrancos. La pregunta que les lanzo yo es, una vez ya nuestras calles y nuestras ciudades están diseñadas, ¿cómo cambiamos el modelo de ordenación o cómo reorganizamos nuestros espacios urbanos para protegernos de riesgos como estos de inundaciones, cuando los estudios ya apuntan a que la torrencialidad cada vez es mayor? Pues es una pregunta difícil de responder porque, bueno, ahora la ordenación del territorio ya está hecha. Los mapas de riesgo muchas veces se hacen con periodos de retorno largos. Hay gente que se sorprende cuando hablas para inundaciones, por ejemplo, de periodos de retorno de 500 años. Pues la gente, su percepción, le hablas de 500 años y es que es algo que no se ve. Pero es que esos 500 años a lo mejor se cumplen dentro de 2 o el año que viene. Sí. Entonces eso es difícil de ver. Y en lo que es de cara a ordenación del territorio, pues muchas veces ocurre eso. A lo mejor quien planifica, que en este caso intervienen, yo creo que varias administraciones, no solo el Cabildo o la Comunidad Autónoma, sino también los ayuntamientos, a lo mejor no se perciben esos periodos de retorno como excesivamente peligrosos, cuando en realidad sí lo son. Aquí en La Palma, por ejemplo, toda la mitad sur es activa volcánicamente y en cambio es donde mayor parte de la población reside. La parte más segura, digamos, sería la norte. Pero está metida en otro riesgo, que son los incendios, ¿no? O sea que donde quiera que nos desplacemos hay un espacio en nuestra isla que al final está en riesgo, ¿no? Sí. Y lluvias torrenciales también. Bien, es verdad que en La Palma, en la parte norte, los barrancos están bastante bien definidos, pero sí que hay construcciones dentro de los barrancos y hay zonas que, bueno, hay zonas que se han desviado y entonces también la naturaleza al final a lo mejor trata de recuperar el terreno por el que iba y esas zonas que hay desviadas las vuelve a ocupar. De esas zonas también hay en la isla. Es complicado. Normalmente no va de la mano el planeamiento territorial de análisis de riesgo. O sea, básicamente por temporalidad, porque ya tenemos asentamientos rurales en esos sitios y es después, a posteriori, cuando empezamos a analizar los riesgos que tienen. Y ya están definidos los planeamientos insulares. Entonces, es complicado. Pero hemos visto las expansiones de territorio cada vez ocupando espacios más complejos, ¿no? O sea, hay zonas... a ver, lo digo por ustedes que han vivido los dos procesos de incendio. Hemos tenido en la última década, no sé, 5 o 6 incendios considerados graves en La Palma, en diferentes puntos de la isla, desde el sur hasta el norte. El último, un susto que nos dio hace unos días en la zona de Valencia, por la parte alta del Paso, ¿no? Esa tarde, usted, bueno, no sé si Eric estaba ya en La Palma cuando esto. ¿Estabas ahí? Sí, justo. Vale. Esa tarde no hubo brisa, o sea, no estaba bajando la brisa como suele bajar desde el Paso hacia la costa. Igual tuvimos la suerte de que no corrió hacia las casas de Valencia, pero es que nos hubiésemos visto en algo parecido a lo que ya pasó aquí justo en 2021, más abajo, ¿no? Sí. Que ustedes lo vivieron también. Bueno, son situaciones complejas y incendios urbanos. O sea, ¿cuándo hemos tenido incendios urbanos en La Palma, Paco? O sea,
Bueno, lo más parecido a un incendio urbano que hemos tenido fue en el 2021 aquí en El Paso. Esto es reciente, ¿no? Y luego lo que hace mucho que no tenemos es un incendio puramente forestal. Claro, porque hay núcleos que se están metiendo en el monte, ¿no? Mi último incendio puramente forestal que recuerdo es el del 2005. Los demás siempre han afectado a zonas de interfaz urbano-forestal y ya son otro tipo de incendios. Cada vez esa zona es mucho más alta, ¿no? O sea, más metida en la zona verde, ¿no? Bueno, a lo mejor también es verdad que hay mucho cultivo abandonado y entonces prolifera el matorral, y el matorral es el principal motor de los incendios y el que más daño puede hacer de cara a las viviendas o a la población. Y la prueba es el que tuvimos en El Paso, que fue fuera prácticamente o sea, ahí no había pinar, había mucho cultivo abandonado y ahí se quemaron cerca de, no me acuerdo muy bien cuál fue el dato, pero se vieron afectadas, no sé si fueron 40 o 50 viviendas. En este incendio que tuvimos ahora en El Paso, ¿qué hicimos bien para que no siguiera extendiéndose respecto a los pasados? ¿O fue más bien una suerte meteorológica, por así decirlo, porque no estaban las condiciones como para que se siguiera extendiendo? Bueno, ahí quizá una cosa que se hizo bien fue, a mi modo de ver y según los medios que vi allí, es que en la zona donde llegó el incendio, que había una vivienda de una persona, lo tenía bastante limpio de matorral. Había pinar, pero estaba prácticamente toda la parcela muy limpia de matorral. Y como dije antes, el matorral es el motor del incendio y si no existe, las posibilidades de actuar son mucho mayores. Siendo conscientes, venimos otro día en una isla donde estuvimos en un acto y cuando se hablaba en el acto, la gente hablaba de Valencia, evidentemente, se acordaba automáticamente de La Palma. Y la frase que se decía en ese acto era las cosas que ocurren en La Palma. O sea, es como la gente ha somatizado ya que somos una isla... No, es que no, frágil. Frágil. Yo iba a decir otra palabra, pero sí, una isla sometida constantemente a una presión. Y a presión tanto social como territorial por este tipo de cosas. Y si miramos la última década ha sido brutal la cantidad de acciones, ¿no? Como decía Eric, aquí hemos tenido... Yo añadiría de todo porque, bueno, nos falta un huracán, pero hemos tenido un temporal delta. Entonces, sí que prácticamente hemos vivido... No se me ocurre ahora mismo una que nos falte. ¿Y eso la gente al final lo asume o se acostumbra? O sea, la palabra acostumbrarse quizás sea un poco peligrosa. El problema es acostumbrarse. Yo creo que no deberíamos acostumbrarnos y siempre que nos emiten una alerta, pues ser conscientes de que puede ocurrir. Hablo de incendios cuando hay una alerta por peligro de incendio por altas temperaturas, de procurar ser lo más cuidadoso posible con las chispas, las colillas o cualquier tipo de hoguera, o cuando nos viene un anuncio por lluvias torrenciales, pues tener los desagües limpios de la vivienda, tener las alcantarillas limpias, quitar los coches de las zonas inundables y precauciones de ese tipo, aunque luego veamos que no llueva, pero deberíamos acostumbrarnos a que siempre existe esa posibilidad y hacer caso a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que por otra parte tengo que decir, porque lo viví durante el volcán, que tiene unos profesionales extraordinarios y ya en el volcán demostraron día a día en el comité científico la precisión con la que emiten sus predicciones. Cuando hablas de las labores, por ejemplo, de limpieza, ¿tienen las administraciones la tarea hecha para prevenir inundaciones en cuanto a la limpieza de barrancos, del alcantarillado, como tú dices? Bueno, se puede hacer mucho más. No sé si estamos preparados para afrontar algo como lo que ocurrió en Valencia. Yo creo que en pocos sitios debe haber preparados para afrontar algo como lo que ha ocurrido allí. Eso es imprevisible. Y aquí en la isla pues se pueden hacer más actuaciones de hidrología, eso por supuesto. Sobre todo porque después, si llueve después de un incendio, es cuando nos vienen los problemas. Tenemos que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2009, cuando después del incendio vinieron una serie de borrascas, que creo que fueron 4 borrascas cada 15 días, saturaron el terreno y ya la última borrasca
pues se llevó carreteras y afectó a viviendas y todo. Es difícil responder a si estamos preparados. Yo creo que es muy difícil estar preparado para todo, si no imposible. ¿Y cuáles son los puntos clave, los puntos más complicados en La Palma en cuanto, por ejemplo, a los riesgos de inundaciones? ¿Estamos más en peligro en la parte costera, en la parte más fluvial? Bueno, yo diría sobre todo zonas de barrancos que hay con infraestructuras. Estamos en un municipio como los Llanos de Aridane, por ejemplo. Justo ahí detrás está viendo usted un barranco. Sí, que tiene el barranco de Tenisca ahí en el paso. Exacto. Que es un el barranco de Tenisca cruza los Llanos de Aridane por varios puntos. Sí. De hecho, el edificio en el que estamos está entre las zonas de riesgo de inundación, en fin, que tenemos los mapas. Efectivamente. Si uno ve el barranco de Tenisca en los Llanos de Aridane, ve cómo se bifurca en varios puntos y cruza todo el casco urbano de los Llanos de Aridane. Vale, y ahí en el año en el año 1994 hubo un incendio que afectó a la mitad este del barranco, y ese año, creo que fue ese año o el siguiente, hubo lluvias torrenciales, claro, y ese barranco que no corría nunca, corrió. Se pierde la masa forestal que frena un poco también ese tipo de escorrentías, ¿no? Sí, que sujeta el terreno y tal, entonces entre las cenizas y el material... Les pido que sean valientes a los dos. ¿Han analizado la situación del barranco Tenisca, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Han analizado en despachos, han visto la zona del barranco Tenisca? Sí. ¿Estaríamos preparados para que ese barranco corriera como corría antes, en su época? Después de un incendio y si vienen lluvias torrenciales, yo creo que alguna afección podría haber. ¿Algún susto habría? Sí. Sí, de ahí está el potencial del incendio que teníamos la semana pasada. O sea, el incendio tiene el potencial de quemar la ladera sur del Vejenado, ladera bastante extensa, y además cuenca principal del barranco Tenisca, la parte de Cumbrecita y luego toda la parte que llega aquí al retamar. Oye, se calcularon en Valencia, en algunas informaciones, 700 litros por metro cuadrado en zonas donde cayó más afectó la dana, ¿no? Entonces agua luego se centró hacia las zonas donde fueron las grandes afecciones. ¿Ustedes qué recuerdan datos en La Palma? ¿Qué has visto, Paco? ¿Qué has visto llover aquí en los últimos años? O no sé, que tengas tu histórico, datos. ¿Qué es lo más que ha llovido en La Palma? Bueno, intensidades así momentáneas, creo recordar que 200 y pico, que yo haya visto, 240 o algo así, que yo haya visto en una estación meteorológica que yo poseo en casa. Por curiosidad me estuve fijando. Esto es en la zona de allá, de la parte de la Breña, sí, por ahí. En la zona donde más llueve, suele ser, ¿no? Bueno, las lluvias torrenciales aquí, antiguamente también tengo que decirlo, porque hace tiempo que no entran las borrascas atlánticas que entraban antes, las borrascas entran por el oeste y son las que más lluvias torrenciales. Hace tiempo que no entran las borrascas atlánticas de antes. Sí, esperemos que no entre. Yo no recuerdo fecha cuándo fue la última, pero hace años que no entran las borrascas atlánticas que entraban antes. También pueden cambiar, ¿no? Porque por lo que yo he estado viendo también en algunos estudios, con el calentamiento de las aguas, que este año 2023 la superficie del mar en La Palma subió 1,3 grados respecto a la media de la década pasada. De alguna manera esto atrae tormentas de origen más tropical y se acercan un poco esas tormentas tropicales, se aproximan cada vez más a la isla de La Palma. ¿Podemos ver de aquí a futuro cómo cambian el tipo de tormentas y de episodios climáticos a los que estamos acostumbrados a vivir en la isla? Yo es que creo que lo estamos viviendo ya. O sea, yo creo que el tiempo ha cambiado. Como he dicho antes, yo no recuerdo cuándo fue la última borrasca que entró y las lluvias que han habido en estos últimos años no han procedido de borrascas y ahora por primera vez nos está tocando la cola de una dana. Veremos a ver lo que pasa en el futuro. No me extrañaría que si nos entrase alguna otra tormenta tropical, que ya nos entró el delta y ahora ya nos han amenazado un par de ellas con posibilidad de entrar en Canarias. Y si nos vamos a la zona costera, tenemos también muchos puntos en La Palma en riesgo por los riesgos costeros, es decir, por ejemplo, el Remo, Puerto Naos, La Bombilla, la playa Bajamar, el aeropuerto de La Palma, son todos puntos negros, por así decirlo, por riesgo de inundaciones costeras.
¿Nos podemos ver en situaciones como las de Países Bajos, en donde ya se están buscando alternativas habitacionales a aquellas personas que viven en esas zonas de riesgo? Bueno, quizá no sea comparable a Países Bajos, porque Países Bajos es una zona más llana y parte del territorio lo tiene prácticamente por debajo. Entonces, quizá no es comparable, pero sí tenemos que pensar que hay zonas de la isla que, si continuamos con esta tendencia de calentamiento global y se producen las elevaciones del nivel del mar de las que estamos hablando, ya no es porque el mar llegue directamente a esas infraestructuras, sino que los temporales que nos puedan entrar de mar sea más fácil que afecten a las viviendas u otras infraestructuras. Eric, que aún hay quien no cree en el cambio climático, ¿eh? O sea... Bueno, los registros están ahí. Yo creo que ya hay núcleos costeros en Canarias como ejemplo. Solo hay que ver las noticias ahora cuando se acercan los primeros temporales del invierno, que sufren inundaciones y desperfectos en paseos marítimos. Acaba de entrar Trump a gobernar. No sé qué quieres que le cuente con respecto al cambio climático, pero no pinta bien la cosa, ¿no? En torno a las intenciones de no ir por ese camino, ¿no? No sé si lo han escuchado. Sí, los datos están ahí y tiene que revisarlos él, y si no los quiere ver, pues complicado. Pues es un problema si la primera potencia del mundo no ve ese cambio que todos los demás están viendo. Yo creo que incluso China está viendo ese cambio climático y ya está, en cierto modo, tomando alguna medida, y que Estados Unidos, las políticas de Estados Unidos no lo vean, puede ser un gran problema, porque además es uno de los primeros productores de gases de efecto invernadero. Hombre, el riesgo de la ola, este no lo hemos comentado, pero este no lo vamos a comentar ni le vamos a dar credibilidad, evidentemente, ¿no? ¿De qué ola? Hombre, la famosa ola esta que provocamos nosotros, ¿no? Del deslizamiento del valle. Deslizamiento que va hacia... Bueno, mejor ni hemos mencionarlo, tenido un volcán y muchos terremotos y no se ha deslizado ese terreno. Entonces... Volvió a surgir con el volcán en la especulación, sí, ¿recuerdan? Sí, ¿no? Sí, también hay quien dice que fueron intereses de ciertas empresas aseguradoras de la zona de la costa este de Estados Unidos que bueno... Conspiranoicos siempre hay. Eso sí, cualquiera sabe. No se puede luchar. Hemos visto estos días unas imágenes, he visto la fotografía de Santa Cruz de la Palma con los sacos de arena. Los sacos de arena justo estos días que estamos grabando, ¿no? La afección de alerta que tenemos y de riesgo. Quiero que explicar bien y que la gente entienda bien ese proceso, porque todavía hay gente que confunde entre riesgo y alerta, ¿no? Para que esto lo entendamos bien. El que emite el riesgo o el que habla del riesgo es AEMET, en este caso, ¿no? La agencia, y quien produce la alerta sería en este caso el gobierno, la dirección general correspondiente, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? En base al riesgo que le traslada la agencia de meteorología, ¿no? Sí, así es, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un suceso, y en base a eso, pues... Juzgamos mucho a AEMET, ¿eh? Has dicho antes que con el volcán han dejado en claro la eficacia con la que trabajaban, ¿no? Yo estuve en el comité científico desde el inicio y me parecieron unos profesionales muy cualificados. Estaba David Suárez, el de la Agencia Estatal de Meteorología de aquí de Canarias, era el que iba habitualmente y llevaba unos informes muy rigurosos, incluso a distintas cotas hacia dónde se iba a producir la nube de ceniza. Yo siempre he dicho que tuve la suerte de asistir todos los días al comité científico, porque ves que en España hay muy buenos científicos. Hemos aprendido en La Palma del volcán. Te pongo un ejemplo. Estamos volviendo a urbanizar toda la parte sur de la colada volcánica. Se le han dado licencias de viviendas desde las coladas hacia el sur, a día de hoy. Se habló durante el proceso eruptivo de hacer algo parecido a lo de Islandia, ¿no? Solicitar un seguro obligatorio en las edificaciones, por ejemplo. ¿Hemos aprendido de ese proceso? Lo que pasa es que mi respuesta no sé si va a gustar mucho. Yo creo que tenemos una memoria que dura muy poquito. Yo creo que lo que pasó con el volcán, no sé si está empezando a olvidársenos ya.
estamos volviendo a construir en sitios que evidentemente continúan habiendo el mismo riesgo volcánico que había antes. Tenemos que ser conscientes de eso. Si construimos, pues por lo menos ser conscientes de que puede volver a ocurrir y que seguramente vaya a ocurrir. ¿Qué zonas son esas que están más en riesgo volcánico ahora? Bueno, toda la mitad sur de la isla es la que está o sea, que habría que haber reconstruido de la mitad para el norte, por ejemplo. Bueno, si nos ceñimos a los criterios científicos únicamente. Es que es difícil, porque claro, tampoco vamos a decir que nos tenemos que ir todos de la isla, es que es complicado responder esa pregunta. Pero tomar medidas urbanísticas sí, ¿no? O sea, insisto en lo de Islandia, o sea, es que se puede construir, pero asumimos la idea de que es probable que pase y por lo tanto tenemos que protegernos. O sea, un seguro, una situación que nos dé ciertas garantías, ¿no? De que si pasa algo... Sí, y luego, bueno, tampoco son asuntos de mi competencia, pero a lo mejor deberíamos mejorar las comunicaciones con el norte y a lo mejor potenciar un poco más la zona norte, pero eso ya se sale un poquito de mis competencias. Y eso ya lo tendría que analizar quien haga la ordenación del territorio. Pues... ¿Está aprendiendo Valencia de lo que ha pasado, Eric? La pregunta es, ¿Valencia aprendió de sus inundaciones del 57? ¿Ha modificado su estructura como ciudad? Bueno, como decía Paco, quizás tenemos una memoria muy corta en cuanto a emergencias. Ya no te hablo de grandes inundaciones, te hablo de incendios de hace 2-3 años. Creo que una vez que desaparece el riesgo de una emergencia, la población empieza a olvidar la emergencia y normaliza aquello que en un momento fue excepcional. Y en Valencia yo entiendo que de todas las emergencias se sacan lecciones aprendidas y se aprenden cosas y se mejorarán cosas, seguro. Y espero que en este caso Valencia pues haga también ese pasito y mejore. Iba a comentar si de Islandia, pues con el tema de los volcanes, que nos llevan décadas de ventaja, se puede aprender, por ejemplo, pues el sistema de alertas que ellos tienen, que es centralizado. Si a lo mejor La Palma o Canarias necesita aprender de mayor coordinación entre los distintos agentes que intervienen en una emergencia. Si necesitamos un sistema más centralizado, por ejemplo. Vuelvo a repetir un poco lo que dije antes. El comité científico, ahora las competencias de vigilancia volcánica son del Instituto Geográfico Nacional. Y yo creo que avisaron, tienen aquí una red de sensores en las que detectaron ciertas anomalías y a raíz de eso fue cuando se empezaron a realizar, se activó el PVolca y se empezaron a realizar las reuniones del comité científico y del comité de dirección. Yo creo que funcionó bien. Luego, si aquí en Canarias debería haber un centro de vigilancia volcánica, yo creo que sí, coordinado con quien tiene las competencias que ahora mismo es el IGN, y creo que debería estar, como no puede ser de otra manera y ha quedado demostrado, en La Palma. Oye, cerramos con una pregunta que es que estamos Marta y yo averiguando. ¿Sabéis por qué se ha aplazado el programa de Salvador? De Salvador. ¿Habéis visto que venía Salvador, no? Me mandaron un mensaje de que iban a salir ayer, creo, y lo pasaron al siguiente. Por falta de información. Para ampliar información. Ampliar información. No lo sé. Yo sabía que iba a ser ayer, creo, y lo han pasado al domingo que viene. ¿Hay alguna información que ha faltado? ¿Alguien no le ha dado información a Salvador? No lo sé, es que no sé ni con quién han hablado. Con nosotros, desde luego que no. Paco, si nos averiguas y nos trasladas, por si hay alguna cosa que no... Gracias por venir ambos. Gracias, Paco. A ustedes. Pues nada. Gracias, Eric. Bueno. Buen día.